porque soy gallego, ¿no? Entonces, para tener una imagen, eso significa que México, imagínenselo por favor, en México cada año 43.333 salones de 30 alumnos cada uno se quedan vacíos. O bien que se van de la escuela el equivalente a 13 entradas completas del Estadio Azteca cada año, 1% anual de la población. Dice nuestro autor que la revolución en educación es prioritaria a varias reformas de las conocidas como estructurales. Y aquí ya me iré hacia telegramas para la discusión. En una democracia funcional, cito, los integrantes del corpus parlamentario son un espejo de la composición del colectivo social. A lo mejor aquí lo único que me pasa es que no quisiera que fuese así, pero creo que la composición del colectivo social es infinitamente más decente, coherente y digna que el corpus parlamentario que tenemos. Dice que muestran una preparación y un comportamiento personal que refleja la calidad del sistema educativo nacional. Ojalá. A mi juicio muestran una preparación y un comportamiento personal que ha, de manera absoluta, arrebatado las condiciones del ejercicio del poder a la ciudadanía. El desempeño de la representación política reproduce, en última instancia, la formación que la población ha obtenido de su propio sistema de educación. No, no lo creo. Yo creo que no es necesaria esa mirada mecánica y de espejo. Apuntaba con gracia que políticos con doctorado y de Harvard y muchísimos licenciados nos han perjudicado al país estando a años luz del promedio de escolaridad de la población. Hace una relación con la impunidad y yo creo que sí hay una relación entre la falta de respeto a la ley y la educación, pero al menos del mismo tamaño o mayor la que genera la impunidad, la que genera que el 98% de los delitos queden impunes. Don Ignacio también dice que a juicio de él, y es interesantísimo, la educativa es más importante que la fiscal. Pero yo aquí creo que el estadista está en posibilidad de discutir con un profesor, un estudioso, porque en el texto no hay referencia a la investigación educativa mexicana específica que ha tratado de mostrar cómo las condiciones de contexto son la explicación más grande de la varianza que tenemos para entender el abandono escolar. De tal manera que cuando, por ejemplo, cito de nuevo en la 35, si antes no se consigue implantar entre los causantes la conciencia de lo que representa para el bienestar colectivo el pago de los tributos, o sea, parece que la educación generaría, porque insiste mucho en el factor humano, ¿no? Digamos, lo que dice Eliseo Pichardo es, de verdad, una transformación educativa generaría ese México en el cual todo el mundo pagaría sus impuestos por convicción de solidaridad social, los funcionarios actuarían, se los leo, miren, la operación eficiente de un sistema tributario está directamente relacionada con la educación de la población. Una población educada paga bien sus impuestos, los funcionarios los aplican correctamente en beneficio colectivo. Los ciudadanos han de alcanzar mediante la educación un nivel de cultura cívica que consiga el pago voluntario de los impuestos.
A cambio, todos los funcionarios y políticos darán cuenta responsable y transparente del uso legítimo y eficiente de los recursos que aquellos entregan. El grado de cultura cívica implícita en la relación anterior es el producto de una formación de calidad impartida desde el nivel elemental hasta el superior. Y dice don Ignacio, para cerrar la cita, no hay otra fórmula. Yo creo que la dinámica social es muchísimo más compleja que la que se derivaría de esta profunda esperanza en los resultados de una educación que, insisto, sí hay que mejorar. Para no tardar más la discusión, que yo me imagino que puede estar muy interesante, hay algunas partes en que el autor dice, por ejemplo, no requiere demostración la afirmación que a menor formación cultural, personal o colectiva, mayor propensión a la violencia en las relaciones humanas. Yo creo que sí requiere demostración, porque ligar a la menor formación cultural, personal o colectiva la mayor propensión a la violencia de forma directa sería tanto como podría conducir, digamos, al extremo de pensar que una condición de desvalimiento, ¿no?, de falta de oportunidad social, condena a una actitud, digamos, propicia a la violencia o a la delincuencia o cuestiones de ese tipo. Me parece que hay que complejizar esa relación. Cuando hace la relación de educación y pobreza es muy interesante porque eso toca a mi objeción fundamental. Dice don Ignacio, la falta de educación es parcialmente resultado de la pobreza, aunque la pobreza es parcialmente resultado de la falta de educación. Dicho de otro modo, prosigue, se cae en pobreza porque no se tiene buena educación media o superior, pero no se obtuvo aquella precisamente por ser pobre. La idea anterior, dice, es insuficiente como explicación de la deserción escolar. En México, y aquí hay una cuestión que yo he estudiado con mayor detenimiento quizá, en México la educación pública no es costosa, es muy costosa. Me detengo. Yo digo que no es posible afirmar que la educación pública en México no sea costosa, porque, bueno, en primer lugar, por definición constitucional ha de ser gratuita, y hasta la secundaria cuando menos, y no hay en la gratuidad grados, se es o no se es gratuita, de costar un centavo pasa de gratuita a barata, pero no es barata tampoco, y le cuesta más a quienes tienen menos, les cuesta más a quienes tienen menos pagar una educación más mala para los más pobres. Ese es el dilema de la educación nacional. Hay estudios muy sólidos en los que esta relación se muestra con claridad. Como el gasto educativo, y aquí hay un montón de economistas, yo aquí me voy a meter en camisa de 11 varas, el gasto educativo no solo por cuotas, sino por gastos asociados y el propio costo de oportunidad, es una variable flexible en el ajuste ante las crisis, se saca a los hijos de la escuela. La escuela pública mexicana, para nuestra desgracia, es, para los pobres del país, que son la mayoría, muchísimo más cara que la escuela privada para los sectores de mayores ingresos, visto como proporción de su gasto. Y eso, a mí me parece que es una vergüenza. Pero además, yo creo que esto contribuye a proponer al autor que al énfasis, porque yo creo que don Ignacio está, visto desde el punto de vista de un académico, tendiendo a la monocausalidad, pues por convicción y pasión por México y por su sistema educativo. Pero yo quiero sugerirle, con toda la franqueza que en la academia se vale, que o la unimos a la prioridad educativa con la prioridad de la disminución de la desigualdad, con el incremento de las posibilidades de inclusión social, con
con medidas de desarrollo económico que hagan posible que tenga sentido la educación como viabilidad en la dignidad humana, o la educación por sí misma no resuelve lo que creemos muchas veces que sí hace. También se dice que es un hecho indiscutible la relación positiva entre la variable educación y los niveles de ingreso. Y es cierto, hay una tendencia así, es bastante menor que antes, pero aparecen otros interesantes datos. En febrero de 2012, hace 2 meses, 3 de cada 10 desempleados no completó estudios de secundaria, pero 7 de cada 10 desempleados tenían niveles educativos superiores a la secundaria, dice INEGI. Y hay más. La población desempleada que tiene estudios de preparatoria y superior aumentó en el último año al pasar del 34.6 al 35.2. Es decir, la desocupación entre personas con educación primaria bajó y la de los que terminaron secundaria siguió constante. Me hago cargo que los ingresos promedios siguen cierta tendencia a una función lineal, aunque, digamos, a más, pero luego llega una meseta, pero ni como antes ni como afirma Mexicanos Primero. Si ustedes vieron De Panzazo, en De Panzazo se dice que una persona con posgrado gana 56,000 pesos en promedio. Yo le pregunté a David Calderón, yo no tengo pena con platicar con ellos, pues, ¿no? Y me dijo, no, pues es que fíjate que se nos pasó porque solo sacamos el promedio de ingreso de los posgraduados con empleo. A toda máquina, le dije. No, pues sí. ¿No? Digamos, son los SNI 3, ¿no? ¿No? Entonces, a ver, en síntesis, yo digo, yo creo que vamos a requerir educación superior en 2 niveles, educación superior de la superior, ¿no? Conocimiento avanzado y mucha mejor educación, como dice don Ignacio, cuando haya un proyecto de desarrollo, no solo económico, cuando haya un proyecto de desarrollo para el país, ávido de conocimiento avanzado y de construcción de valores sólidos, no como ahora, que es devorador de conocimiento medio o bajo, de fuerza de trabajo no calificada, porque se cumple lo que dice Passerón. La escuela puede hacer que el hijo de un obrero sea gerente. Lo que la escuela no puede hacer es el puesto de gerente. Eso se tiene que hacer en otro lado. Ahora, me han dicho, eres muy viejito, Manuel, ya nadie busca empleos, hay que hacer emprendedores. Ok, la escuela puede hacer que el hijo de un no emprendedor como yo lo hagan emprendedor. Lo que la escuela no puede hacer es el ambiente económico y de desarrollo social en el cual los emprendedores tengan más espacio. Y si me ponen siempre como ejemplo a Microsoft, pues yo les digo que también les voy a poner como ejemplo a Dios, que no entraría al SNI porque nada más escribió un libro y no tiene referencias, ¿no? Por ejemplo, cuando se compara en De Panzazo México con Corea, se dice que porque mejoró la educación, Corea mejoró económicamente. No, si uno estudia el caso coreano, hizo muchísimas cosas además de las que sugiere don Ignacio que se hagan, pero sobre todo hay una que casi nadie dice. Corea constituyó un consejo de planeación económica que, según el estudio que yo cito ahora, le dio un sentido, una dirección, disciplina y racionalismo a la burocracia y sobre todo dirigió la política económica. Por eso cuando don Ignacio dice, es la convicción del autor de este ensayo, que lograr un pacto o acuerdo nacional es posible, siempre y cuando el objetivo único fuese conseguir el cambio profundo que necesita el sistema educativo nacional, yo quisiera sugerirle que cuando termine esa sección cita a Macario Schettino, que dice, don Macario, el crecimiento no viene de la inversión por sí misma, ni de la educación sola,
es resultado de la combinación de ambas, cosa que solo ocurre cuando las reglas que la sociedad se ha dado a sí misma se fomentan. Aquí están los valores y también está la relación que debe existir entre educación y vamos a llamarle en general economía. Porque hasta donde estamos, hoy en México, vale más tener conocidos que conocimientos. Entonces, dice ahí don Ignacio, felicito al señor, no lo dice así, ¿no? Le gusta mucho la propuesta de Schettino porque dice que elige únicamente dos vertientes. Y yo estoy de acuerdo con don Ignacio, no se pueden elegir todos los problemas y órale, vámonos, no. Pero ¿cuáles elegimos? Me parece que la relación entre un pacto, no para un asistencialismo ineficaz, sino para la ampliación de las oportunidades en serio para una vida digna, junto con una mejoría enorme en el sistema educativo, sí me parece que generan lo suficiente para mejorar de una manera reformista y lenta, porque hay muchas cosas complejas ahí adentro, el país, pero solita me parece que no. Y entonces, yo digo que estamos ante un texto para debatir. Si ustedes ven que yo he hecho aquí esta reseña de mis notas, es porque un libro que no incita, un libro de esta naturaleza que no incita a discutirlo, pues no tiene sentido si todos estuviéramos de acuerdo. Creo que su propósito era suscitar la discusión. Pero porque coincido en que la educación es importante, creo que mi diferencia con el autor es en la atribución de la centralidad y única usualidad que le atribuye a la educación. Sí creo que se requiere un acuerdo político o el arribo al poder de una coalición que sostenga una estrategia de relaciones virtuosas entre distintos esfuerzos sociales, incluyendo el educativo, para tener futuro. Pero decir que incluya distintos no quiere decir que incluya muchos, sino que sea capaz de incluir los que tienen más capacidad para detonar un país digno, no este país en el que tenemos, como él mismo cita, citando a Fernando Cortés, una proporción de pobres en la nueva medición de Coneval verdaderamente apabullante. Por eso no apuesto por la revolución educativa, sino por la idea que la educación es un proceso relacional que tanto en el orden de los valores requiere referentes, por ejemplo, otro sistema de justicia que no apoye a la impunidad, como en el económico, por ejemplo, como decía don Francisco quizás, un programa de desarrollo del país que requiera conocimientos y una estrategia de distribución del ingreso que pasa, aunque supera, creo yo, a lo fiscal. Porque si no hacemos algo así, de 2 o 3 elementos en conjunto, no se repara lo que la educación, por más que haga, no puede reparar por sí sola. Y es esa segmentación aguda, desbarrancadora, en la que está el país. Yo diría entonces que coincido con don Ignacio en que la educación es importante, pero lo voy a decir desde mi cultura de Narvarte y siendo hijo de un futbolista. A mí me parece que la educación, don Ignacio, puede ser análoga a Messi, pero se requiere al Barcelona. Es cosa de un conjunto, no de una sola apuesta, por más atractivo que suene, sobre todo, porque sí es cierto que en la educación se juega mucho del futuro del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. No tenemos mucho tiempo, no lo lamento, porque hemos escuchado una presentación y 2 comentarios muy jugosos. En el seminario, Ignacio, nosotros hemos hecho varios ejercicios sobre el tema y más todavía preguntándonos por lo que tú te preguntas, ¿por qué no tiene la centralidad que debería tener lo que alguna vez llamó Gilberto Guevara la
catástrofe silenciosa, ¿no? La tragedia silenciosa. Y es una pregunta que no hemos acabado de responder. Pudimos examinar en varias ocasiones los resultados de PISA, guiados nada menos que por un querido amigo que no está aquí, por desgracia, Olac Fuentes Molinar, un verdadero estudioso colega de aquí del doctor Gil Antón. Y en ese sentido creo que compartimos, y yo celebro el que hayamos tenido esta reunión especial, porque por lo pronto compartimos la angustia respecto de la falta aparente de interés de la sociedad mexicana en un tema que es central. Aquí ya se ha cuestionado si es el tema central o no, eso es parte de la discusión que habrá que tener, no sé si le podamos tener a fondo hoy, creo que no, pero sin duda, y la cuestión es muy pertinente y es muy pertinente para nosotros. Y a partir de ahí, bueno, hemos tenido muchas discusiones sobre las relaciones de causalidad entre educación y crecimiento, por ejemplo. Muchos o algunos de nosotros, no quiero prejuzgar, cuestionamos esa propuesta. Esta idea de que no crecemos porque no tenemos buena educación no parece sostenerse. Si examinamos, digamos, o si atendemos a los análisis, por ejemplo, un colega que está aquí con nosotros, no ahora, pero el doctor Jaime Ross, creo que ha demostrado, hasta donde se pueden demostrar estas cosas, que no hay tal relación unilineal. Y bueno, lo que ha dicho Manuel es muy fuerte, ¿no? Nuestro mayor grado de desempleo está en los altos niveles educativos. Entonces no se puede decir que no hay buen crecimiento porque no hay gente capacitada. La gente capacitada está desocupada. Entonces, más bien podría uno decir, también incurriendo en un exceso, la falta de crecimiento se explica porque no ocupamos a nuestra gente que ya está con nosotros, que es capacitada, que tampoco estaría correcto. Pero en fin, es una discusión muy rica.